Así, el desarrollo de la agricultura más allá del autoconsumo hizo posible el establecimiento de zonas más densamente pobladas. No es coincidencia que la mayoría de los primeros centros urbanos se ubican en las zonas donde se domesticó la agricultura. Venga, Adri. Okay. 4, 3, 2, 1. ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy jueves 24 de febrero de 2022 presentamos la emisión 66 de Diálogos y Debates, un espacio creado para dialogar sobre temas de la actualidad regional, nacional e internacional y debatir sobre diversos temas que merecen ser puestos en tensión. En esta edición dedicamos nuestro programa al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua. En la sección Memoria Histórica de Nuestra América, recordamos la firma del Plan de Iguala el 24 de febrero de 1821, en el que se declara la independencia de México. En la segunda sección pasamos revista a las noticias que trascienden la coyuntura. En la sección de diálogos y debates dialogaremos en torno a el golpe blando en México. En nuestra sección ¿Qué ver, qué escuchar, qué leer?, Víctor Hugo César nos invita a conocer al violinista de ascendencia armenia Ara Malikian. Cerramos nuestro programa con la sección de Dialogando con el Arte y la Cultura. En esta ocasión inauguramos la participación mensual de Benjamina Juria, quien nos hablará sobre el tema La Ciudad. Quédese con nosotros los próximos 50 minutos y sin más les invito a recordar la firma del Plan de Iguala. Y bueno, el Plan de Iguala, o de las tres garantías, expresa la unión de bandos opuestos, por un lado los insurgentes y por el otro lado los realistas, que coinciden en la necesidad de deshacerse del yugo español por razones diferentes, pues para los insurgentes estaba en la mira conseguir su libertad, querían dejar de ser explotados, y mientras tanto, para los criollos del ejército realista, aspiraban a controlar la política y el comercio en este territorio, que en ese momento era tarea exclusiva de las personas nacidas en España. El plan, firmado por Agustín de Iturbide, jefe del ejército realista el 24 de febrero de 1821, fue resultado de un acuerdo con el jefe de los insurgentes, Vicente Guerrero. La Nueva España tenía ya 10 años en guerra, con una trayectoria de altibajos para ambos bandos, y en enero de ese 1821, los rebeldes habían ganado una batalla a las tropas realistas. Iturbide ya había entablado comunicación a través de cartas con Vicente Guerrero. Ambos jefes consideraron que era momento de luchar juntos por la independencia, como lo consignan los tres objetivos principales del plan, que eran declarar la independencia de México, declarar la religión católica como única y absoluta y declarar la igualdad de todos. Dos son los documentos que lo conforman. Una proclama seguida de 23 artículos, bases mismas de la independencia, con un epílogo que llama a la población a la concordia y a evitar la guerra civil. El segundo es el plan propiamente dicho, en el que se exhorta a insurgentes y realistas a incorporarse al ejército trigarante, que defendería justamente las tres garantías de religión,
unión e independencia y cuyo líder sería Agustín de Iturbide. A la postre, la independencia se consumaría con la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México hasta el 27 de septiembre de ese 1821. Y bueno, pues es una memoria importante que traemos a colación. Y a continuación pasaremos revista a las noticias que trascienden la coyuntura. Marco, ¿qué nos vas a compartir esta noche? Gracias, Adri. Buenas noches a todas y todos los que nos ven y nos escuchan. Yo traigo una noticia que tiene que ver con el hecho de una decisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en esta semana, precisamente el pasado miércoles 23 de enero, ordenó frenar los juicios de amparo pendientes en juzgados y tribunales de todo el país que estaban en contra de la ley de la industria eléctrica. Y lo hace sobre todo hasta que el Pleno de Ministros resuelva sobre la constitucionalidad de esta norma, la cual es impugnada por empresas privadas de generación de energía. Una vez que estas empresas se dieron cuenta y se enteraron de la propuesta de la ley de industria eléctrica, inmediatamente empezaron a llover los amparos. Este tipo de aplazamientos que se hace es un procedimiento que contempla la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación para los casos en los que se acumulan varios amparos. Es cuando hay muchos amparos y todos son sobre el mismo tema y se detecta en qué, sobre todo en las instancias iniciales, si se han emitido fallos contradictorios entre sí. Por eso dice, un momento, vamos a detener estos amparos y vamos a hacer hasta una intensa revisión de todos y cada uno de ellos. El máximo tribunal publicó un acuerdo general en el que se señala que ningún juzgado ni ningún tribunal federal podrá emitir fallos sobre estos asuntos hasta en tanto, como decía, la Suprema Corte resuelva las controversias constitucionales y la acción de inconstitucionalidad pendientes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la ley de la industria eléctrica. Esta es la noticia. Ahora pues vamos a darle la palabra a Víctor Hugo. Víctor Hugo, ¿qué noticia nos tienes que haya significado importancia de esta semana? Hola, pues me parece muy importante. Hay un par de cosas, pero una que me llama mucho la atención es una carta que manda Marcelo Ebrard a Blinken como respuesta a un tuit de Blinken hace poco, donde de alguna forma se queja de, bueno, no de alguna forma, de una manera muy abierta y un tanto entrometida, en el que dice, el tuit de Blinken dice, el alto número de periodistas asesinados en México este año y las continuas amenazas que enfrentan son preocupantes. Me uno a quienes piden mayor responsabilidad y protección para los periodistas mexicanos. Mi corazón está con los seres queridos de aquellos que dieron su vida por la verdad. Si nosotros analizamos este tuit, podemos encontrar algo que a mí se me hace muy importante. Habla de su corazón está con aquellos que dieron su vida por la verdad. Por lo tanto, están, desde mi punto de vista, procurando instalar en el imaginario colectivo la idea de que hay una mentira o de que se miente de parte del gobierno federal. No me parece que sea una cuestión aislada, no es una chiquillada, no es una travesura de parte de Blinken, sino que considero que va acompañado de este bombardeo mediático que hemos estado presenciando y que está dirigido hacia el presidente e incluso en contra de su familia. Y es una
una guerra muy sucia en contra de la 4T. ¿Sucia por qué? Porque no se está discutiendo la agenda política de México a partir de las ideas, a partir de propuestas, a partir de planes de gobierno, sino que se está atacando al proyecto a través de chismes, procurando deslegitimarlo. Y cuando se tiene este tipo de acciones en las que se busca deslegitimar un gobierno a través ya sea del miedo o de la desconfianza, del temor, se ajusta bastante bien al tema que precisamente trataremos después, que es el de una guerra mediática, una guerra de cuarta generación. Y creo que este tema de Blinken, tratando de sembrar la desconfianza hacia el gobierno mexicano y el gobierno mexicano defendiéndose de una forma muy diplomática, muy políticamente correcta, pero dejando bien claro la posición de México, esto yo creo que es algo que va a dar para mucho tiempo en las noticias y bueno, ojalá y no termine en desastre, pero a mí sí me parece preocupante. Eso es lo que tengo que decir respecto a la noticia. Y bueno, pues le doy la palabra a la compañera Adriana Pineda para continuar. Gracias, Víctor. Sí, es verdad, es un tema que se suma, es un pronunciamiento que se suma a varios que ha habido en semanas recientes. Y bueno, un poco en la misma tónica que Marco, yo también voy a hablar de un tema relacionado con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y me refiero a que muy recientemente, ayer, en estos últimos días, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, ha declarado sobre las presiones que sufrió recién estrenado como magistrado respecto a su proyecto de la tragedia de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, que pasó el 5 de junio de 2010, en la que murieron 49 niñas y niños. Su proyecto dictaba la necesidad de investigar como responsables de violaciones a las garantías individuales a las autoridades, ¿no? Y ahí él contó cómo fue este procedimiento, el que se vio presionado por el gobierno de Felipe Calderón para desistirse y cómo secretarios de Estado tomaron la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ese día, él cuenta que dejaban de trabajar a las 3 de la tarde, pero un día antes de que él presentara su proyecto, a las 11 de la noche, estaban ahí en las oficinas secretarios de Estado, pues gestionando y operando que magistrados pues votaran en contra para ofrecer protección a las autoridades y a la familia de la esposa de Felipe Calderón, Margarita Zavala, en tanto que era una prima lejana, dice Margarita Zavala, que en sexto grado era la dueña de la guardería y ahí definitivamente sí había posibilidad de llevarlos o de investigar la responsabilidad que tuvieron por el descuido de las instalaciones y de las medidas de seguridad pertinentes que toda guardería, estancia infantil debe tener. Entonces, pues aquí es un tema que ahora ha declarado con toda la crudeza el ministro Arturo Saldívar, cómo fueron las circunstancias y las condiciones, y también pues es difícil hacer justicia, ¿no? Pensamos, cuando los intereses populares y las relaciones de protección familiares imperan sobre la justicia y la dignidad. En fin, es un tema difícil que creo que perseguirá siempre a los Calderón Zavala. Pues así va mi noticia, y creo que sí, que
que persistirá con el tiempo, ¿no? Margarita Zavala, cuando sube, ahorita es diputada federal, y cuando sube a tribuna, pues siempre se le recordará ese tema. Bueno, pues ahí están las noticias que queremos compartirles esta semana, y pues pasamos a nuestra sección del debate, que esta semana trata sobre el golpe blando, y la posibilidad, o más bien la certeza de que el gobierno de la Cuarta Transformación se halla en medio de uno, puesto que Andrés Manuel López Obrador ha sido uno de los políticos más atacados, y aún más desde que asumió la presidencia de la República. Pero llama la atención, sin embargo, que en semanas recientes la intensidad ha aumentado, ¿no? En los señalamientos en su contra. Por ejemplo, tenemos el reportaje sobre la casa que rentó José Ramón López Beltrán en Estados Unidos. También tenemos el tema del rechazo de Panamá a la propuesta del presidente para que Pedro Salmerón fuera el embajador de México. También la posibilidad de pausar la relación con las empresas españolas. También el tema de que Ted Cruz, el legislador republicano de Estados Unidos, ¿no?, lanzara el extrañamiento sobre el tema de la libertad de expresión y los riesgos que sufre la democracia en México. Antes había estado en los intercambios con el Instituto Nacional Electoral sobre la revocación de mandato y si había presupuesto suficiente para ello. Está el tema de la reforma energética y, bueno, consistentemente los reclamos del manejo de la pandemia, las medicinas para los niños con cáncer. Y bueno, si vamos a la definición del golpe de Estado, pues se refiere a este conjunto de técnicas no frontales, que son no violentas, pero sí tienen un carácter conspirativo para desestabilizar a un gobierno y propiciar su derrocamiento, ¿no? Esto lo ha trabajado así el politólogo estadounidense Gene Sharp, y también ha puesto fases golpistas que no necesariamente son una detrás de otra, sino que pueden estar ahí presentes al mismo tiempo una o más. La primera, ¿no?, lleva a cabo acciones para generar y promocionar un clima de malestar, como denuncias de corrupción y promoción de intrigas. La segunda, se procede a desarrollar intensas campañas en defensa de la libertad de prensa y de los derechos humanos, acompañadas de acusaciones de totalitarismo contra el gobierno en el poder. La tercera es la fase que se centra en la lucha activa por reivindicaciones políticas y sociales y en la promoción de manifestaciones y protestas violentas que amenazan a las instituciones. La cuarta, en este punto se llevan a cabo operaciones de guerra psicológica y desestabilización del gobierno, creando un clima de ingobernabilidad. La quinta, la fase final, tiene por objeto forzar la renuncia del presidente mediante revueltas callejeras para controlar las instituciones, mientras que se mantiene la presión en las calles. Y ya hemos visto que en América Latina ha habido golpes blandos que ya han derrocado gobernantes democráticamente electos, como por ejemplo en Brasil, en Bolivia, y bueno, en Venezuela está el ataque a Maduro con Guaidó, y pues en México este ambiente lo está propiciando la élite en el poder, y que extraña el poder, que son pues las cúpulas empresariales y también estos grupos de intelectuales orgánicos que están pasando por un momento muy feliz en su vida. Entonces, bueno, pues de eso se trata esta noche, que discutamos si hay condiciones de golpe blando y hacia dónde se dirige
esta tendencia que está sucediendo en México. Por favor, Marco, dinos qué opinas al respecto. Bueno, golpe blando de Estado. Cuando hablamos de golpes de Estado, estos se circunscriben a un cuartelazo clásico, como nosotros lo vemos históricamente, el 11 de septiembre de 1973, donde fue derrocado por la vía de las armas al presidente Salvador Allende y toman el poder de manera directa. También hubo golpes de Estado duro, con cuartelazos en Argentina y otros países latinoamericanos, y se vivió una época muy compleja, complicada para muchos países latinoamericanos. Pero ahora se dice que son golpes blandos, como lo señalas, Adriana. Me parece que describiste perfectamente cómo son ejecutados, ¿no? Por ejemplo, yo los divido en dos partes. Uno, por ejemplo, que lo hacen por la vía parlamentaria, como lo hicieron contra Fernando Lugo en Paraguay. Y el otro es por la vía judicial, como lo hicieron contra Dilma Rousseff en Brasil. Y por fortuna, ahora los recientes fallidos y golpes blandos que intentaron hacer en contra de Nicolás Maduro en Venezuela, de Miguel Díaz-Canel el año pasado en Cuba, o de Daniel Ortega en Nicaragua también, este tipo de situaciones pues les ha fallado. Pero aquí estos golpes blandos les ha fallado porque existen estados que están y gobiernos de estos países que están perfectamente ligados al conjunto de las demandas de la población correspondiente y cumplen sus funciones de estar junto al pueblo. En el caso de México, nos han dicho que si se está formando, que qué posibilidades, que se esté fraguando un golpe blando en contra de López Obrador. Y tú señalas, Adriana, que efectivamente existen algunos personajes. Yo sí les voy a decir los nombres. Uno de ellos es Claudio X González, uno de los principales promotores de generar un ambiente de desestabilización al gobierno mexicano actual, junto con Enrique Krauss, que es uno de los supuestos intelectuales que tienen ellos y que permanentemente lo hacen a la par con Héctor Aguilar Camín. Y recientemente señalas así como de refilón, algo sobre un comunicador que no es periodista, porque está sometido a un conjunto de empresas, algunas mexicanas y otras extranjeras, como es el caso de Carlos Loret de Mola y otros personajes comunicadores que han estado planteando las agresiones de manera directa, insultando, vejando, medrando, desprestigiando al gobierno actual y sobre todo a la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto es algo que me parece que es complicado, que dijéramos ya están las condiciones y que está completamente desestabilizado México y que ya la población ya se reúne. No es cierto. La derecha, todo este grupo que está la derecha, ha hecho incluso hasta movilizaciones. Recordemos el año pasado cómo hicieron un plantón en el Zócalo con unas carpas en donde pasaba un viento y se elevaban las carpas porque estaban completamente vacías. Hacían movilizaciones largas de autos. Me acuerdo que hacían movilizaciones en carros, sacaban una banderita blanca y junto con una bandera mexicana, salían de sus quemacocos en unas limusinas enormes, negras, preciosas las limusinas, y decían: únete pueblo, nos estamos muriendo de hambre. Pues, y la gente que los veía decía: pues, ¿qué es esto? ¿Qué está sucediendo? Han intentado
movilizar incluso, estar agrupando sobre todo a partidos que últimamente están en declive. El PRI, el PAN, el PRD, y quieren a través de ellos generar también un malestar en las esferas parlamentarias. No lo han logrado. No han logrado de ninguna manera. Las formas frontales o violentas, pues ya no son las que nosotros tenemos históricamente como una referencia de actualmente nuestra sociedad no está ablandada, ni tiene malestar, tampoco tiene desesperanza, que es lo que buscan ellos. No han logrado deslegitimar las acciones gubernamentales por medio de la difusión de mensajes adversos, ofensas y noticias falsas. Han gastado la millonada diciendo que este país ya se lo llevó el tren y que Andrés Manuel López Obrador ya con sus declaraciones, etcétera, etcétera, en las mañaneras se está pasando de rosca. Lo único que hace Andrés Manuel, el presidente, en las mañaneras es enfrentar precisamente a este tipo de antanadas noticiosas, falsas, desprestigiadoras, por parte de un grupo, que no son todos, de un grupo que forma parte en los medios de comunicación y que estos medios obviamente son poderosos, pero no, porque están todos los días, duro y dale. Y no bajan la guardia. Y se han hecho ilusiones de que ya las cosas están a punto y lo manejan de esta manera. Ya se desestabilizó el gobierno de Andrés Manuel y lo dicen, ya dijo esta cosa y debió de haberlo dicho de otra manera. Ya está titubeando. Y están buscando la manera más ínfima para desprestigiarlo. Incluso las falsedades, como tú lo señalas, con respecto a su hijo mayor y la famosa Casa Gris de allá de Texas. Bueno, esto es increíble lo que están haciendo. Piensan que ellos, ¿sí?, pueden en un momento determinado desestabilizar, y ahora que se acerca la fecha de la revocación de mandato, piensan que pueden llegar a tener una mayoría, pero saben en el fondo que han perdido porque resulta ser que el prestigio que se tiene por parte del actual presidente, de las diferentes encuestas que se han desarrollado a nivel nacional y a nivel internacional, andan alrededor del 70% de aceptación. Si quisieran ellos efectivamente quitar a Andrés Manuel, ya estarían haciendo otro tipo de movilizaciones, otro tipo de estrategia, otro tipo de formas para generar este golpe blando, porque ahora sí, el golpe blando se les pone en bandeja de plata. Lo pueden hacer votando, diciendo que ya no quieren que Andrés Manuel siga. Se les está poniendo el golpe blando en el proceso de la revocación de mandato. Pero lo cuestionan incluso de esa manera. El INE es uno de las instituciones, obviamente, que ha estado desarrollando todo un proceso junto con este tipo de organismos y de la derecha, instituciones y organismos de la derecha. El INE está pegado a ello y ha estado fastidiando, y recordemos que estuvo fastidiando para que la revocación de mandato no se lleve a cabo. Recordemos que pedían un dineral para poder echarla a andar. Ahora dice que la va a echar a andar, pero con menos casillas y no sé cuánto, pero la tiene que hacer. ¿Por qué? Porque fue mandato incluso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, las posibilidades de un golpe blando se resbalan en nuestro país. Todavía falta mucho para que echen abajo las 357 iniciativas que ha echado a andar el gobierno federal actualmente y que han sido aciertos para beneficio de la población. Hasta aquí le dejo, quizá algo pueda decir, quizá, claro que tiene que decir algo nuestro compañero Víctor Hugo. ¿Qué opinas con respecto a los golpes blandos, Víctor?
Pues sí, ya más o menos había empezado. Creo que este tema de los golpes blandos no es aislado, no es una derecha mexicana que tenga los grandes analistas. Digo, no hay que ser, no hay que buscarle mucho para darse cuenta que los analistas están por los suelos, que no tienen una capacidad cognitiva muy amplia, que digamos, pero sí son fáciles de convencer desde afuera, son los amigos son traidores a la patria. Yo así los podría definir. Entonces, en este sentido, con tal de mantener el poder y fungir como caciques, están dispuestos a hacer lo que sea y al parecer se están tratando de aprovechar, bueno, no al parecer, sino sí, evidentemente se están tratando de aprovechar de la coyuntura causada por la revocación del mandato o el referéndum, que parece más un referéndum porque la popularidad del presidente es pues bastante alta. Sin embargo, aquí ellos están utilizando a su favor una herramienta que no tiene en este momento el gobierno federal, y es la veda electoral. O sea, los funcionarios no se pueden parar en una tribuna y decir qué es lo que han hecho. No sé, un funcionario no puede pararse ni pedir algún tipo de espacio, vaya, ni siquiera promocionar lo que el gobierno federal ha hecho. Y ha sido bastante. Pero por el otro lado, la derecha, a través de los medios de propaganda masiva, la radio, la televisión sobre todo, y también mediante promocionales en redes, están haciendo todo por desprestigiar. Entonces, uno de los puntos principales de la guerra de cuarta generación es eliminar la confianza. Para el público, ¿qué es la guerra de cuarta generación? Es una guerra psicológica basada principalmente en dispositivos y en tecnologías electrónicas que hacen llegar información a las personas a través de algoritmos de inteligencia artificial que identifican perfiles específicos de sujetos, y a cada perfil de sujeto se le diseña una propaganda que vaya hacia dos reacciones muy básicas que tenemos los humanos. Una es el miedo, en el peor de sus escenarios, el terror, pues es una forma de terrorismo mental. Y la otra es el coraje, la rabia. La rabia se le infunde a aquellos a los que son partidarios del golpismo. O sea, a la derecha recalcitrante se le llena de rabia. Mientras a quienes están así como en la tablita, a quienes no se definen, a quienes no tienen una ideología muy bien cimentada, pero también a quienes defienden ciertos proyectos en el poder, a ellos se les ataca a partir del miedo, la desesperanza. Frases como todos son iguales, ya no vale la pena seguir luchando. Y además que la realidad ayuda un poquito a alimentar esto, porque cuando no se entiende, cuando no hay una formación política que permita a los agentes entender que es un proceso de larga duración, que este tipo de cambios son graduales, que se va poco a poco, que hay que la gente, la masa, la base, pero también las estructuras deben estar convencidas de lo que están haciendo. No dejarse guiar por el canto de la sirena. Cuando no se entiende bien esto, es fácil caer en la desesperanza, en la desesperación, en el pánico, en el terror. Y del otro lado, pues el coraje es muy fácil de sacar porque pues ellos de por sí, la derecha de por sí es corajuda, de por sí son intolerantes, de por sí son furibundos, son agresivos, violentos. Entonces no es difícil meterles coraje a ellos. Pero del otro lado, la desesperanza se va filtrando, se va metiendo, el cansancio, el hartazgo. Entonces, de esos dos sentimientos básicos se agarran y tratan de minar la confianza en los gobiernos que son contrarios
al imperialismo estadounidense principalmente. Entonces ya se ha visto en Brasil, se ha visto en Nicaragua, se ha visto en varios lados. Recordemos Libia, como una parte de la generación a la cual pertenezco por ahí en el 2011, hablaban maravillas de la primavera árabe, porque pues finalmente decía Salvador Allende que ser joven y no ser rebelde es casi una contradicción hasta biológica. Sin embargo, cuando no existe la información suficiente, el joven puede estar en contra de un proyecto que le beneficia solo por el hecho de que le han dicho que debe ser rebelde en contra del poder establecido e identifica como poder establecido al gobierno, y no necesariamente, porque una cosa es llegar al gobierno y otra cosa es tomar el poder. Y mientras el poder tenga una estructura como la que tenemos, que es un estado burgués, capitalista, el poder lo van a tener las empresas. Y para irlo desmantelando toma mucho tiempo. No basta con llegar al gobierno para tomar el poder. Entonces muchas veces las empresas bombardean con información falsa, sobre todo las mentes jóvenes, culpando de lo que causan las mismas empresas, no al sistema, no al capitalismo rapaz, sino culpando al gobierno, que finalmente pues está ahí como intermedio para recibir los golpes que debería recibir el sistema. Pero se desvirtúa cuando no existe la formación. Y esto lleva a que pues, los procesos progresistas, los procesos, pues en algunos lugares, procesos revolucionarios se desgasten. Y eso es lo que pretenden hacer en México. Y no es cosa sencilla, porque la guerra de cuarta generación viene o se nutre mucho de experimentos que hacían con los presos en los años 60, 70 en Estados Unidos, y en una serie de experimentos que se llamaban experimentos o el proyecto QBARC, en el que buscaban dominar la mente del rebelde. En esa época, con todo el miedo al socialismo, pues procuraban dominar la mente del opositor, tratándolo de regresar a un estado infantil en el que fuera fácil decirle qué hacer. Y descubrieron que mediante el terror se podía lograr. Y para sembrar el terror, pues se pueden utilizar de una forma muy efectiva los medios de comunicación o los medios de propaganda masiva, porque no hay comunicación, no precisamente comunicación, es más bien medios de propaganda. Entonces yo creo que echaron a andar la maquinaria. Yo considero que hay elementos para pensar que no les va a dar tiempo para desgastar tanto la imagen del presidente y del gobierno de aquí al 10 de abril, pero creo que sí va a haber un fuerte desgaste. Y después del 10 de abril, ya cuando se termine la veda, pues va a haber manera de que desde el gobierno se procure equilibrar con información. Pero mientras, ellos tienen la balanza de su lado, porque está la veda electoral, pero pues ellos no tienen veda y están haciendo campaña. Esto es parte de la campaña para el referéndum y la revocación de mandato. ¿Sí? No sé si alguien quiera aportar algo más. La cuestión que dices me parece interesante, esa rabia. Bueno, estaba yo tratando de ver cuáles son los animales en realidad, literalmente, que tienen rabia. Son los perros, murciélagos, las ratas. Yo le cambiaría con esta situación de que ellos son generadores de odio, Víctor. Son generadores de odio, sembradores de odio. Siembran ese odio en la mente, como dice, sobre todo de los jóvenes. No dicen, si estás en contra de algo, es culpa de este. Y ya ni lo veas, qué barbaridad. Mira que ahora hasta con los zapatos sucios se fue a presentar la mañanera. Tosió, ¿sí? ¿Viste cómo tosió? Seguramente ya está enfermo. Y entonces empieza, y si está enfermo, ¿por qué no se evita la mañanera? ¡Qué barbaridad! Que vaya a contaminar otro lado.
y hacen una serie de notas en los medios electrónicos y sobre todo tan bajos que dices, ¿por dónde en un momento determinado se puede dialogar, generar un diálogo, generar un intercambio de ideas? Estos señores, los sembradores de odio, ¿sí? Son precisamente, toman escuela de algunas históricamente de algunos fascistas. Recordemos al principal promotor de la información y propaganda de Adolfo Hitler, Goebbels, que permanentemente hacía una mentira, hasta que la mentira era una verdad. Después ellos se la creían y con base en eso generaban otra mentira y así sucesivamente. Era un proceso tan exponencial que llegaron a generar todo un ambiente de odio en contra de muchos judíos, la muerte de los muchos judíos. Bueno, pero esa es otra situación. Ellos toman ese tipo de escuela, ese método, mentir, mentir, mentir. No hacen otra cosa que eso. Así, bueno, pues, y si eso así como piensan que van a hacer el golpe blando, pues, ¿cuál? El otro día estaban diciendo, qué barbaridad, confundiendo la situación de que se evita un impuesto a la gasolina magna y sobre todo por la elevación del petróleo y todo eso. Estaban confundiendo eso, diciendo, ya ven, ahí viene el gasolinazo. Es decir, si no hay información al respecto, la gente tampoco se informa al respecto y no se les precisa de qué se trata esa reducción del impuesto a la gasolina magna. La derecha lo maneja de otra manera. Ahí viene el gasolinazo, ahí están las promesas incumplidas, como si ya fuese un hecho. En realidad, pues vamos 3 años, no ha habido gasolinazos, el peso se estabiliza aproximadamente como ahí está, en 20 pesos el dólar, más menos, etcétera, y la 4T avanza. Yo creo que lo que hay que hacer en este tipo de cuestiones, invitar a que el próximo 10 de abril vayan a votar. Los que lo quieran quitar y los que pensamos que debe concluir su... Pero que vayan. Sí, claro, finalmente es un ejercicio de democracia directa y la participación sí es algo que es bueno fomentar. Bueno, pues si Adriana no quiere participar, no sé si quieres dar alguna otra opinión, ¿no? Bueno, sí, es comentar que, digamos que estas cosas son nuevas, la guerra de cuarta generación en el sentido del uso de las redes sociales y de que una cosa es la república de Twitter y pues la información que se pueda ir difundiendo entre toda la gente que tenga un teléfono celular y WhatsApp y recibir videos y que pueda en mayor o menor medida ser difícil discernir qué tan verdadera es la información que ahí se transmite. Tampoco pienso que la gente es tonta en tanto que puede confrontar con su propia experiencia y con la realidad y con el mundo que le rodea en lo inmediato todo eso que se vierte en los videos propagandísticos. Entonces, una cosa es eso, una cosa es la república de Twitter y las redes sociales, y otra cosa, pues, es la gente de a pie, de la vida cotidiana, que está, pues, tratando de salir adelante y que tiene, y a lo mejor tiene una televisión y se informa por ese medio, y para ellos para los que López Obrador informa cada mañana. Y también digo, ¿no? Es capaz el pueblo de discernir qué tanto le afecta o qué tanto le hace o tiene sentido para ellos lo que se vierte en los medios y en las redes. O sea,
Es cierto que hay muchos problemas en México que no se han logrado paliar del todo o disminuir, pero pues el trabajo está ahí latente y consistente todos los días, y sin duda pues hemos atravesado de la mejor manera posible la pandemia. Por supuesto que toda esta propaganda puede hacer mella en yo no sé si importa la popularidad, sino más bien en la credibilidad que el gobierno que Andrés Manuel impulsa, en qué medida, ¿no? Vaya a disminuir la credibilidad. Pero bueno, no sé, de pronto me sentí agobiada por la intensidad de las semanas recientes, como venía la propaganda, pero con el tiempo se fue matizando, fueron saliendo a la luz muchas explicaciones con pruebas, con evidencias que hacen evidente el ataque enfermo, esquizofrénico, histérico de estas cúpulas y de esta élite empoderada, del poder que quiere regresar por sus fueros. Y bueno, pues es una tarea que más bien ahí lo preocupante para mí es el acompañamiento que hace el órgano político de Morena, y cómo ahí se están dando las luchas por el poder, y más bien cómo esos candidatos que han puesto, pues resulta que no son tan consistentes algunos, varios, ¿no? Con pues los ideales de la transformación que necesita este país. Pues creo que ahí habría que cuidar los aspectos, ¿no? Cómo se dan esas candidaturas y que haya gente que tenga ideales y que sea la que asuma el poder. Por ahí va mi comentario, Vic. Sí, claro, de repente hace falta cierta, no solo sensibilidad, sino amplitud de visión para poder notar que no se está jugando nada más ahí la repartición de puestos, sino que se está jugando la posible entrada de una invasión imperial en el país. O sea, la verdad es que sí es grave y de repente no se nota desde algunos lugares. Pero bueno, pasando a algo un poquito menos escabroso, menos agresivo a la mente, me gustaría pasar a la cuarta sección, que ver, que leer, que escuchar, a dónde ir. Y el día de hoy les quiero recomendar a un músico de ascendencia armenia, que sin embargo nació en Líbano. Él ha tenido una vida un tanto complicada, nació en el 68 y pues le tocó vivir las guerras en Líbano, que bueno, son bastante comunes, había muchas guerras en Líbano desde hace ya bastante tiempo, y a él le tocó vivir allá en esta guerra. Después se trasladó de Medio Oriente, se fue a Europa a través de la música, y hasta que se convirtió en ciudadano español. El Ara Malikian, pues es un violinista que cuando uno lo escucha, uno escucha una pieza académica, no sé, debe ser barroca, clásica, una pieza de violín. Por ejemplo, algo muy conocido como las 4 estaciones. Uno puede escuchar la famosa Tormenta de Verano, un movimiento de las 4 estaciones, explosivo, tocado a la perfección por una orquesta sinfónica. Y después lo puedes escuchar tocado por Ara Malikian. Y es la misma obra, pero a pesar de que es la misma obra, se nota un toque de pasión diferente. Y cuando uno se atreve a poner ahí en el buscador de videos en internet, ahí en YouTube, Ara Malikian, y lo ve actuar, lo ve en acción,
contagia la pasión que tiene por la música, y esa efusividad es explosivo, es pasional. Y realmente cuando uno escucha este tipo de músicos, se da cuenta de que por más que se quieran hacer algoritmos para que una máquina reproduzca o complete o componga con el estilo de algún autor o de algún músico específico, por más que se trate de hacerlo, jamás se logrará tener la pasión que un ser humano le otorga a la música y esa capacidad de llevarnos a la catarsis, de hacernos sentir lo mismo o algo parecido o simplemente contagiarnos una pasión a través de la música. Entonces, yo les invito a que busquen en YouTube a Ara Malikian. Si tienen la oportunidad de comprar su obra, cómprenla, no se van a arrepentir. Pero bueno, si la quieren consumir a través de los medios electrónicos, también vale mucho la pena. Y es algo que les quiero recomendar. El día de hoy, Ara Malikian, que es un violinista que les va a encantar, se los puedo garantizar. Nos jugamos de a bigotes si es que no les gusta Ara Malikian. Y pues bueno, una vez que hemos hablado de Ara Malikian, quiero dar hoy la bienvenida a una nueva sección que se llama La Ciudad, que estará a cargo del compañero Benjamín Ajuria y que, bueno, nos va a hablar sobre temas diversos relacionados con la ciudad y el derecho a la ciudad y que estará con nosotros de forma periódica aquí en Dialogando con la Cultura y las Artes. Doy la bienvenida al compañero Benjamín. ¿Cómo estás, Benjamín? Cuéntanos de qué nos vas a hablar hoy. Hola, buenas noches, gracias. Pues mira, a manera de introducción de esta sección, de introducción al tema de la ciudad, desde una perspectiva socioespacial o territorial, si quieres. Bueno, pues voy a hablar un poco de la importancia de la ciudad en nuestros días, especialmente como un tema transversal, es decir, que incide en cuestiones políticas, económicas, culturales, sociales y ambientales, ¿no? Que enmarcan nuestra vida cotidiana. Voy a hablar un poco de los orígenes de la ciudad, la urbanización moderna a raíz de la industrialización, que se entiende convencionalmente por ciudad, y cómo la división campo-ciudad se está transformando, ¿no? Conceptualmente, digamos. Pues bien, mira, los orígenes de la ciudad, la visión tradicional es que las ciudades se formaron a raíz de la revolución neolítica, proceso en el cual los cazadores y recolectores nómadas domestican algunas plantas como el maíz y el trigo, lo que les permitió establecerse en asentamientos humanos de forma permanente. Así, el desarrollo de la agricultura más allá del autoconsumo hizo posible el establecimiento de zonas más densamente pobladas. No es coincidencia que la mayoría de los primeros centros urbanos se ubican en las zonas donde se domesticó la agricultura, como en Mesopotamia, alrededor del delta del Tigris y el Éufrates, ciudades como Ur, Jericó, en Mesoamérica también, en los Andes con Cusco, en China, las ciudades de la cuenca del río Yangtze y el río Amarillo, y algunos otros lugares, un par de lugares más, como algunos valles en India, ¿no? También hay un elemento como más simbólico en los orígenes de la ciudad que tiene que ver con los entierros, los lugares funerarios sagrados que fueron poco a poco siendo lugares de peregrinaje y veneración. También otro aspecto fundamental en el origen de la ciudad es que se fueron vinculando a rutas comerciales, ¿no? Los centros urbanos llegaron a ser realmente importantes, son los que coincidieron o se establecieron a lo largo de rutas comerciales. Cuando estas cambiaron, el destino de dichas ciudades también cambió. Por ejemplo, las ciudades a lo largo del Mediterráneo perdieron su prominencia
con el establecimiento de las rutas de ultramar después del siglo XVI, las cuales favorecieron a las metrópolis como Londres, que llegó a tener 1 millón de habitantes, que para el siglo XIX era la primera ciudad con esa cantidad de población, ¿no? También tenemos que las ciudades son centros de poder político, ¿no? Porque todos estos factores, tanto cuestiones simbólicas, comerciales, ¿no? Fueron contribuyendo a desarrollo de centros políticos de conocimiento y poder, mientras que en las ciudades antiguas eso sucedió de manera orgánica como consecuencia del intercambio comercial. En el periodo preindustrial, las ciudades evolucionaron en unidades políticas bien definidas. Ya no solo se trata de un conjunto de viviendas o zonas densamente pobladas, sino de unidades políticas que podían ser ciudades-estado, como las urbes italianas de Florencia, Génova y Venecia, antes y durante el Renacimiento, ¿no? Y de ahí podemos dar un salto hacia la intensificación de la urbanización que se dio a raíz de la industrialización, ¿no? Es con la industrialización que la urbanización se intensificó en todo el mundo y se caracteriza principalmente por las grandes migraciones del campo a la ciudad, de forma que algunos autores llaman a las ciudades industrializadas como ciudades de campesinos, ¿no? La visión funcionalista de la ciudad en la industrialización es paralela pues, a los procesos de industrialización donde las actividades económicas se espacializan. O se genera no solo una división social del trabajo, sino también una división espacial en la cual la industria, el comercio, los servicios son propios de los centros urbanos, mientras que las actividades agropecuarias se ubican en áreas rurales. El proceso de urbanización en México es especialmente importante a raíz de 1950. En esta década, 60% de la población era rural. Hoy en día, cerca del 80% de los mexicanos vivimos en ciudades. Esto lo podemos ver que pasó en el transcurso de una vida, ¿no? Cuando mi mamá nació en una sociedad predominantemente rural. Y este cambio tiene consecuencias sociales, económicas, demográficas y culturales que nos debería generar preguntas acerca de la naturaleza de la ciudad y su influencia en la agenda política, como nuestra experiencia y vida cotidiana. A raíz de la revolución industrial, técnicamente una ciudad es definida como una población donde habita un conjunto de personas que tienen como actividad principal la industria, el comercio u otra actividad no relacionada con el campo y la explotación agrícola. Para el INEGI, la definición de localidades urbanas es que sea una población de más de 2.500 habitantes. En muchos países esta cifra es un poco arbitraria, ¿no? Por ejemplo, en Dinamarca son 200 habitantes, en Argentina son 2.000, en India 5.000, en Japón 50.000, en China 100.000, ¿no? Hay varias formas de ir concentrando un poco mejor esta idea de urbanización como un gradiente más bien. Por ejemplo, la ONU habla de un grado de urbanización donde hay ciudades que son mayores de 50.000 habitantes, localidades que tienen una densidad intermedia de menos de 5.000 habitantes y zonas rurales que están principalmente en áreas de baja densidad, ¿no? Menos de 300 habitantes por kilómetro cuadrado, etcétera, ¿no? Tenemos en México un sistema urbano nacional que nos habla de centros urbanos en primera etapa de formación con 15.000 habitantes o más. También nos habla de conurbaciones, que es cuando una ciudad se mezcla con un centro o con una localidad más pequeña y digamos que la absorbe. Quizá Puebla-Cholula sería un caso de conurbación. Zonas metropolitanas que resultan del crecimiento de las conurbaciones, como el caso Puebla-Tlaxcala, y las megalópolis, ¿no? Que son la fusión de varias zonas metropolitanas, que es como la corona de la Ciudad de México, del Valle de México, que incluye zonas metropolitanas Puebla-Tlaxcala, Valle de Toluca, Cuernavaca, Pachuca, Tula y Tulancingo, ¿no?
Sin embargo, todas estas cifras y grados de urbanización nos pueden alejar un poco de un tema relevante. Es decir, los mecanismos por los cuales las ciudades adquieren centralidad no está relacionado ahora solo con la proximidad espacial o la densidad poblacional, sino en términos de capital acumulado en un lugar, muchas veces a expensas de otros, ¿no? Y su influencia sobre la habitabilidad, la productividad y los recursos de lugares periféricos. En este sentido, en las últimas décadas, vemos cómo se debilita la división conceptual entre campo y ciudad. Por ejemplo, se ha desarrollado la idea de que en este tiempo de neoliberalismo y globalización se ejerce o se desarrolla una urbanización a distancia o urbanización planetaria. Esto quiere decir que incluso poblaciones recónditas que podríamos categorizar como rurales ya no llevan funciones de producción de alimentos. Por ejemplo, desde la sociología rural se habla de una nueva ruralidad y en la que ellos reportan o estiman que el 30% de la población rural de México, solo el 30% de la población rural en México se dedica a la producción de alimentos. Y estos actores son por lo regular los pobres de los pobres. No. Así, en lugar de cultivar la tierra en estas zonas rurales, hay maquiladoras, las cuales obedecen a las dinámicas económicas de empresas transnacionales ubicadas en centros urbanos de poder a nivel global, como las bolsas de valores de Nueva York, Londres, Tokio, Frankfurt, etcétera, ¿no? Es decir, donde se decide las actividades económicas y la vida de los demás. Bueno, pues con esta introducción, que espero no sea muy larga, cansada o enredada, quisiera exponer brevemente estos conceptos que creo que pueden ayudar a explicar, a entender los procesos territoriales y cómo aterrizan en problemáticas locales, como las luchas por la defensa de la tierra y el agua, la posibilidad de habitar la ciudad ante la especulación inmobiliaria, la forma en cómo se alimentan las ciudades hoy en día, ¿no? Si ya no hay campesinos, ¿de dónde vienen los alimentos? La gentrificación y la segregación socioespacial, los grandes proyectos y su influencia en los territorios, como aeropuertos, trenes y por lo tanto los movimientos sociales, urbanos, territoriales que los contestan, las políticas de descentralización de la Ciudad de México, por ejemplo, los asentamientos informales y sobre todo creo que nos puede ayudar a imaginar cómo ante estas circunstancias podemos ejercer nuestro derecho a la ciudad, es decir, nuestra capacidad para transformar e incidir en el lugar en que habitamos. Básicamente, no sé si tengan alguna duda, comentario. Bueno, por mi parte, ¿no? Yo creo que fuiste bastante explícito y muy interesante y nos va a dar mucho gusto tenerte con nosotros de forma periódica. No sé si Marco quiere preguntarte algo. Mira, las preguntas que tengo pues son obviamente pocas y que lo más seguro es que se vayan desarrollando a lo largo de las diferentes presentaciones que vayas haciendo, Benjamín, en los próximos programas. Por ejemplo, estabas dando una explicación muy padre, ¿no? Sobre la cuestión de cómo se viene desarrollando una ciudad y cómo, quiero entenderlo así, cómo ahora económicamente, políticamente, la ciudad es la que predomina con respecto, y no solamente en términos de lo que predomine en materia de población, vamos a decirlo así, o de decisiones de carácter político, sino también desde el punto de vista económico. Por ejemplo, yo preguntaría con respecto a la renta que se produce en una ciudad, en las ciudades, con respecto a la renta que se produce en el campo. Esta situación de diferencia que hay y que es obviamente, pues forma parte de todo un sistema, un capitalismo rapaz que nos ha envuelto y a las ciudades este capitalismo las ha agenciado diferentes personas, empresas, para poder hacer de la ciudad
ahora con este tipo de situaciones, pues son espacios que luego a veces uno no puede ocupar. La contaminación visual, la contaminación atmosférica, las formas de desplazamiento dentro de la ciudad, los sistemas de transporte que se han desarrollado y que hasta el momento no han sido efectivos, aquellos programas que usa la bicicleta en lugar del auto, en fin, toda una serie de situaciones que se da ahora en la ciudad que nos pone en la necesidad de pensar junto contigo, por supuesto, Benjamín, para que nos vayas ayudando. No, no soy urbanista, pero me gustaría conocer algunas de las opiniones en función de lo que te acabo de comentar, ¿no? No quiere decir que yo quiera hegemonizar en términos de las dudas, porque te vamos a tener más tiempo aquí y por supuesto nos vas a tener que explicar muchas cosas que salen de las dudas de nuestra vivencia en la ciudad. Hasta ahí. Sí, bueno, justo esto comentaba que a veces la normativa, definir una ciudad por su número de habitantes, por su densidad y por sus relaciones de proximidad con otros sitios y estos términos de conurbación, metropolización, ¿no? Megalópolis, está bien técnicamente para entender cómo la escala de la ciudad y cuánto puede ir abarcando como una mancha urbana que se va comiendo todo lo demás, pero nos aleja un poco del punto, o sea que no nos debe de alejar del punto, que es a costa de qué está creciendo esta ciudad o a costa de quiénes, ¿no? Y ahí creo que se conecta un poco con lo que dices de la renta urbana versus la renta rural, digamos, ¿no? Cuando vemos espacios periurbanos, el caso de Tlaxcalancingo, el caso de otras, quizá Cholula, antes que Tlaxcalancingo, vemos que no es posible que compitan los usos de suelo rurales, agrícolas, con los usos de suelo urbano, por el valor del suelo, cuando se empieza a urbanizar, ¿no? Entonces, esto es un problema que justo estaba viendo una conferencia sobre agricultura periurbana y con muchos proyectos en las Chinapas, en Xochimilco, pero con la imposibilidad de competir contra el capital inmobiliario, ¿no? Porque las personas van en algún momento a vender esas zonas productivas. Entonces ahí es la cuestión de qué hacemos, cómo podríamos ir dándole la vuelta a esto, porque también estamos depredando pues el entorno de las ciudades, las fuentes de agua, las zonas de donde vienen nuestros alimentos, ¿no? En fin, entonces todo un tema, ¿no? Mientras que la parte central de la ciudad está semiabandonada, con casas derruidas, abandonadas y, o sea, poco eficiente, ¿no? Entonces hay ahí toda una discusión de cómo es la forma más eficiente de usar el suelo sin dañar los recursos que nos permitan un metabolismo o una interacción, un flujo de energía y recursos entre el campo y la ciudad más equilibrado, ¿no? Pues sí, hemos llegado entonces al final de nuestro programa. Agradecemos a nuestro nuevo participante. Y bueno, pues ya no queda más que decir que adiós, nos vemos en la siguiente emisión. Bienvenido, Benjamín. Gracias. Y bueno, seguimos en nuestro programa la siguiente semana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao.